Bien, hoy quiero presentar uno de mis temas preferidos y es la cruz de Cristo. El título se titula Abandonado de Dios, pero para comenzar mi tema lo voy a iniciar haciendo una serie de preguntas. Y dice así esta pregunta, la primera que quiero hacer en esta mañana. ¿Qué es lo que hace de la muerte de Cristo el sacrificio supremo? Siguiente pregunta. ¿Qué lo hace superior a la muerte de cualquier otro ser humano? Tenemos a incontables mártires que han sufrido muertes espantosas, algunos de ellos mediante tormentos que externamente parece tanto o más crueles que la muerte de cruz. Pero ¿te has preguntado por qué significó la cruz un impacto tan tremendo en los discípulos y también en los primeros cristianos? Así que vemos a los cristianos que al menos durante 3 años caminaron con Cristo, viajaron con Jesús, durmieron donde Jesús dormía, comían donde Jesús comió, lo oyeron predicar, fueron instruidos por Jesús y vieron también sus impresionantes milagros. Pero a pesar de todo, 3 años después, estos discípulos, en aquella cena del Señor, cuando ya Jesús se estaba despidiendo de ellos, aún era un grupo de hombres entregados a la codicia y al egoísmo. Pero vino la cruz. Es decir, cuando estas personas, estos primeros cristianos, entendieron el significado de la cruz, fueron transformados. Y no solamente ellos fueron transformados, sino que transformó su época, transformó al mundo en aquel entonces. La iglesia primitiva dejó ser la misma, no fue la misma desde entonces. Es por eso que tenemos declaraciones como Pablo dijo en Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo dijo en 1 Corintios: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que me pregunto nuevamente, y os pregunto, ¿qué es lo que hizo de la cruz el tema central de la predicación en el Nuevo Testamento? Y es esta mañana que yo quiero dar respuesta a estas preguntas, porque tal como estas personas fueron cambiados, ¿será que nosotros también seremos cambiados cuando conozcamos lo que significa para nosotros la cruz de Cristo? Ahora, para entender la cruz de Cristo, la podemos ver desde 2 perspectivas, o tal como la vieron los judíos, o tal como la vieron los romanos. Así que ahora me voy a centrar cómo la vieron los romanos. Para ello, un poquito de historia. La cruz, o más bien un madero, fue inventada por los fenicios, allá en el año 600 a.C. Los fenicios creían en una multitud de dioses, y entre ellos tenía el dios de la tierra. Así que para no profanar la tierra, lo que hacían cuando ejecutaban a sus criminales, que los elevaban a un madero para que no profanara la tierra. Más tarde los egipcios lo copiaron de los fenicios y los romanos lo copiaron de los egipcios. Simplemente que los romanos la refinaron y también la emplearon para ejecutar. En este caso, sus ejecuciones eran dirigidas para 2 ocasiones, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Primero, se ejecutaban a los esclavos que se daban a la fuga, cosa que en la época de Jesús abundaba, pero también la empleaban para sus peores enemigos. Ahora, ¿y qué decir de la cruz que no sepamos? Sabemos que la cruz era una muerte muy lenta. De hecho, se tardaba, según las personas que han estudiado esto, entre 3 a 7 días. Era muy penosa y aparte era agonizante. Estas personas morían de asfixia. De hecho, tenemos también el ejemplo de los ladrones, que fueron rotas sus piernas. Pero esto no es lo que yo hoy me quiero centrar en la cruz, porque es así como quizás Satanás
quiere que veamos la cruz bajo esa perspectiva de una agonía física, pero así no la veían los judíos. Ellos la veían desde otra perspectiva, desde otra visión, desde otra óptica. Para ello, os invito que vayamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Conocemos por este capítulo que Jesús es llevado ante Pilato. Pilato era representante de Roma. Y cuando Pilatos tiene delante de Jesús, donde es interrogado, Pilato se da cuenta de que él no es... Se da cuenta que con respecto a la ley romana no es reo de crucifixión. Se da cuenta de que él no es un esclavo fugado y tampoco es ningún criminal. Pero Pilato, para complacer a los judíos, lo hace azotar. En Juan 19:1 leemos así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En el verso 4 sigue diciendo: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Es decir, lo que le estaba diciendo Pilato a esta multitud es que este hombre, que no halló ningún delito en él, solamente se merece esto, es decir, el ser azotado. Sigue diciendo el verso 6: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Es decir, conforme a la ley romana, Jesús no merecía la crucifixión. Pero ahora vamos a ver en el siguiente versículo cómo ellos, los judíos, aportan una razón, y es la siguiente. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Por lo cual, en este verso encontramos dos puntos. Primero, que hay una ley, y el segundo aspecto es que Jesús se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ley es la que se estaba refiriendo estos dirigentes judíos? ¿Había ley? Sí que la había. Y era la ley de la blasfemia, una ley que Dios ya le dio a Moisés. Ahora, un detalle muy interesante. Si Pilatos hubiera conocido esta ley, Cristo no habría podido ser crucificado, ya que esta ley no solamente condenaba la muerte a blasfemo, sino que estipulaba también cómo debía de morir. El segundo aspecto que hemos visto en este versículo 7 es que Jesús se declara a sí mismo Hijo. ¿Jesús se declaró así? Sí, por supuesto. De hecho, vemos a lo largo de los evangelios que Él se dijo, por ejemplo, en Juan 10:30, Él dijo: Yo y el Padre uno somos. ¿Y sabéis cómo respondieron los dirigentes, los judíos? Sigue diciendo Juan 10:30, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Claro que sí conocían los judíos cómo era la sentencia ante un blasfemo. Ahora, ¿pero dónde se encuentra en la Biblia esta ley? Ella la encontramos en Levíticos 24:16. Y dice así, Levíticos 24:16, para los que lo estén buscando: El que blasfeme en nombre de Jehová ha de ser muerto.
toda la congregación lo apedreará. Ahora, el método de ejecución para el judío era el apedreamiento, no la crucifixión. Los judíos no la practicaban, al contrario, la detestaban. El libro de la ley estipulaba que la congregación tenía que apedrear al blasfemo hasta su muerte. ¿Conocían los judíos esta ley? La conocían muy bien. Y siendo así, si sabían que era por apedreamiento, ¿por qué estos dirigentes, por qué insistieron tanto a Pilatos en que Cristo fuese crucificado? ¿Por qué precisamente la cruz, en vista de que esta no era un método de ejecución judía? Y es que hay una razón, y es la razón a la cual vamos a dar respuesta. Y la encontramos en el libro de Deuteronomios. Y aquí vamos a ver que los judíos, no querían simplemente la muerte de Jesús. Ellos le tenían algo reservado, mucho peor que la crucifixión. En Deuteronomios 21, 22 y 23 dice: si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero, no se dejará su cuerpo por la noche en el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Y ahora vamos a explicar qué significa esto de maldición de Dios. Para ello quiero que tengáis presente una cosa. Es decir, si un judío cometía un crimen digno de muerte, es decir, y según la ejecución era apedreamiento, el juez lo podía sentenciar a pena capital. Pero para esta persona aún podía postrarse de rodillas antes de morir y orar: Señor, perdóname por lo que he hecho. Ya había perdón para él y había esperanza. ¿Y sabéis a quién me trae a la memoria? Me trae a la memoria Esteban. Él fue apedreado, pero hubo esperanza para él. Pero tenemos otra visión con respecto al madero, y es que si un criminal también se le sentenciaba a muerte y era colgado de un madero, y ahora voy a explicar esto. Porque era colgado de un madero y venía sobre él la maldición de Dios. Para esto quiero que, si podéis, esta tarde o en otro día, podéis leer el capítulo de Josué 10. Porque aquí nos va a dar un ejemplo de la maldición de Dios. Pero para entender este capítulo, quiero llevaros primero a Génesis. Génesis, cuando Dios llama a Abraham, lo saca de sus tierras y le dice: mira, quiero que vayas a tierra de Canaán. Durante ese tiempo que estuvo Abraham en tierras de Canaán, su ministerio fue testificar del único Dios, del Dios creador. Así que ante aquellas naciones de aquellas tierras de Canaán, ante aquellos amorreos, fue una oportunidad para conocer quién era el Dios verdadero. Ahora, estas personas, estos pueblos, voluntariamente y deliberadamente rechazaron la oportunidad del perdón de Dios. Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo durante un cierto tiempo, pero nuevamente volverían a tierras de Canaán. El tiempo transcurre y ahora vemos cómo Josué, precisamente en este capítulo que yo menciono, el capítulo 10, vemos cómo él se inicia como líder del pueblo de Israel. Y en el capítulo 10 vemos que hay una guerra entre el pueblo de Israel con 5 reyes. Ahora, estos reyes fueron capturados, fueron juzgados y sentenciados. ¿Y cómo fue su sentencia?
ser colgados de un madero. Esto era para un judío una gran vergüenza, un gran reproche y una desgracia para ellos. Para un judío esto significaba la maldición irrevocable de Dios. Y ahora quiero puntualizar, no es que Dios se complazca en colgar a un madero, Dios no se complace en poner su ira sobre el ser humano, puesto que Dios lo que quiere es que todo el mundo vayamos al arrepentimiento. Simplemente que nuestras consecuencias de rechazar voluntariamente y deliberadamente de Dios trae sus consecuencias. Por lo tanto, la maldición de Dios significaba que la fuente de la vida, que es Cristo, que la fuente de esperanza y de nuestra seguridad han desaparecido. La maldición de Dios es un adiós a la vida eterna. Es la muerte, es la segunda muerte. Y esta segunda muerte, este adiós a la vida eterna, el no volver jamás a ver a Dios, era lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era lo que quería con Jesús. Eso es lo que querían. Que nunca pudiera ver a su Padre. La cuestión es, ¿accedió Dios a esto? ¿A que fuese un maldito de su Padre? ¿Satisfizo el deseo de ellos? ¿Puso su maldición sobre su Hijo? La respuesta es que sí. Y en Romanos 8:32 leemos que Dios no eximió ni a su propio Hijo. Ahora bien, Dios no puso su ira o maldición sobre Cristo por ninguna blasfemia, sino por otra razón bien distinta. Y lo vemos en Gálatas. Gálatas 3:10. Y dice así: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto, estar bajo las obras de la ley? Quiere decir que aquel que pretenda vivir por la ley, estás obligado a guardarla hasta su más mínimo detalle y además sin interrupción o causa alguna. En el momento que ofendas en un punto, quedaste bajo la maldición y condenado a muerte. Sabemos que en Romanos 3:23 dirá que la paga del pecado es muerte. Ni una sola persona ha guardado perfectamente la ley. Absolutamente nadie, con la excepción de Cristo. Todos los cristianos son pecadores, siendo salvos por la gracia. Es decir, la ley de Dios demanda obediencia. La ley de Dios dice, si obedeces, vives, pero si desobedeces, mueres. Así que la ley, puesto que ninguno hemos cumplido fielmente, como ella dice, la ley nos condena. ¿Y sabéis cómo nos condena? Nos condena a muerte, y a muerte eterna. Eso es lo que demanda la ley. Pero en Gálatas 3:13 dirá: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos salvos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién lo hizo maldición por nosotros? El diablo no fue, puesto que él no puede castigar los pecados, siendo que él mismo es el pecador de los pecadores. No fueron los judíos,
a pesar que pretendieron que Dios lo maldijera. ¿Quién pues lo hizo maldición por nosotros? Fue el Padre. Porque el Padre, por amor a nosotros, no eximió ni a su propio Hijo. Es por eso que quizás ahora entendamos cuando Jesús le rogó a su Padre y decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? Ciertamente no se trataba de la cruz romana. A duras penas notaba ese dolor, no porque no fuese real, sino porque había otro dolor mucho más profundo que el producido por la cruz. Era la maldición de Dios por tus pecados, por los míos. Por eso es por lo que Jesús clamó a su Padre. Sabía perfectamente qué significaba ser un maldito de Dios. Ahora, ¿qué hizo el Padre? El Padre dijo: no puedo retirar mi maldición. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios nos amó. Dios nos ama con inmenso amor. Es por eso que en Romanos 8:23 dirá: no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque como dirá Gálatas 3:13, dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Es por eso que los judíos clamaron: crucifícalo. Ellos querían traer la maldición de Dios sobre Jesús. Ellos querían que Jesús muriese la muerte segunda, a Dios a la vida eterna. Y yo me pregunto, ¿tanto odio hacia Jesús? ¿Un hombre que hizo bien a su prójimo? ¿Tanta maldad para traer sobre Jesús esa segunda muerte? Así que podemos contemplar a Jesús también como siendo un maldito de Dios, como siendo apartado de su Padre. Pero ¿podemos imaginarnos al Padre poniendo a su Hijo en nuestro lugar como nuestro sustituto? Cristo es nuestro sustituto. ¿Cuánto amor Dios tiene por nosotros? ¡Cuánto inmenso amor por nosotros! En Hebreos 2:9 dice: para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cómo pudo Cristo morir la segunda muerte? Predijo su resurrección y efectivamente resucitó al tercer día. ¿Cómo pudo experimentarla? Así que Jesús no pudo, cuando Jesús murió, no se trató de la primera muerte, ya que los creyentes que aceptan a Cristo tienen que seguir muriendo la primera muerte. Y ahora me gustaría que leyéramos 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1, del 8 al 10. Y mirad cuánta transformación vemos en Pablo cuando escribe estas palabras. Cuando él cuando entendió la cruz de Cristo, dice: por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo,
Este propósito era su pacto eterno, ese pacto eterno que Dios hizo desde las edades eternas. Ese pacto que Dios se comprometió, que si el hombre no era obediente a la ley, que si el hombre caía sobre la sentencia de la muerte segunda, Dios estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Cristo es nuestra sustitución, pero Cristo es nuestro garante. Él se puso en nuestro lugar. Sigue diciendo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, es decir, la segunda muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amén y amén. Pablo declara que Cristo, mediante la cruz, abolió la muerte. ¿Se abolió la muerte? ¿Por qué siguen muriendo los cristianos? Porque abolió la segunda muerte, no la primera. Es por eso que en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Afirma de los que participen de la primera resurrección, es decir, los creyentes, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque hubo uno que estuvo dispuesto a experimentarla, uno que la gustó en su lugar. En Filipenses 2, 6, 8 vamos a tratar otro aspecto con respecto a la resurrección. Dice así, Filipenses 2, 6, 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Cristo se hizo hombre en su encarnación, se despojó de su conciencia de Dios. Solo por revelación descubrió Jesús que era Dios. Él tuvo que crecer en conocimiento y sabiduría. Es por eso que en Juan podemos leer, de mí mismo nada puedo hacer. También se lee, yo vivo por el Padre. Nada hago por mí mismo. Y también dirá, las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. También Pablo dirá en sus cartas a los romanos, con respecto a la resurrección, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. En Hechos dirá, a este Jesús lo resucitó Dios. Y en Efesios, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Por lo tanto, dos aspectos a tener presente. Cristo dependía de Dios totalmente, dependía de su Padre en su vida cuando estuvo aquí, pero también Jesús dependió de su Padre para la resurrección. Cuando Jesús estuvo en oración con su Padre, en aquella hora de Getsemaní, y dijo, Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabéis lo que significa esto para Cristo? Significaba la renuncia a la esperanza de resucitar. En términos de lo que percibía Cristo, cuando el Padre lo abandonó, la esperanza de la resurrección lo abandonó igualmente. Jesús estaba ahora pisando solo el lagar. No podía ya
mirar al Padre con sentimiento de esperanza y seguridad. Sintió la agonía del abandono de Dios. En el Deseado de todas las gentes dice así: el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cuánto dolor, cuánta angustia por Jesús. ¿Comprendes a lo que fue tentado Cristo cuando colgaba de la cruz? Sentía que el Padre lo había abandonado. Pero recordar una cosa: seguía siendo Dios. Podía haberse aferrado a su divinidad con independencia del Padre, contra la voluntad del Padre, y haber descendido de la cruz para salvarse y regresar al cielo. Eso es exactamente lo que Satanás intentaba empujarlo a que hiciese. Es por eso que en los evangelios, al final, estando Cristo en la cruz, hubo ocasión para que Cristo bajara, fue tentado. Y vemos cómo los soldados romanos o los sacerdotes, incluso aquellos ladrones que estaban al lado suyo, incluso el pueblo también participó de esto, les decía a Jesús: desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Podemos comprender la magnitud de esa tentación? Quizás ninguno pueda. Sigue diciendo el Deseado de todas las gentes: al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. ¿Y sabes por qué? Porque ningún otro ser humano en este mundo ha experimentado la ira de Dios en su plenitud, tal como sucedió con Cristo. Él es el único que ha experimentado la plenitud del abandono de Dios, que es el equivalente a la muerte segunda. Cristo fue tentado a descender de la cruz y a salvarse a sí mismo. ¿Podemos comprender esta tentación? No se trataba de armarse de valor y decir: resistiré durante unas horas o durante 3 días. Eso no hubiera sido ningún sacrificio para el Dios que vive en la eternidad. Se trataba de un adiós a la vida para siempre, no ver nunca más al Padre, no volver jamás al cielo. Significaba entregar su gloria, entregar su vida. En eso consistía la maldición de Dios. Mientras colgaba de la cruz, experimentando la maldición de Dios por nuestros pecados, Jesús tuvo que tomar una decisión. No podía salvarse a sí mismo y a la vez salvarnos a nosotros. Él hizo la suprema elección. Escogió morir por la eternidad a fin de que tú y yo pudiéramos vivir en su lugar. Y esto es increíble. Cuánto amor por nuestro Padre, por Cristo, dispuesto a entregarlo todo para que nosotros pudiéramos estar en el cielo, para poder recibir ese abrazo que decía Isa en la escuela de los niños. Cuando esto lo entendieron los discípulos, revolucionó. Jamás habían concebido un amor de esa magnitud. El que Dios no solo vino a hacerse carne por 33 años y medio, sino que Jesús, su Salvador, estuvo dispuesto a decir adiós a la vida para siempre, a fin de que ellos pudieran vivir en su lugar.
En Romanos 5:8, Pablo declara: Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Expresado de otra manera, el sacrificio supremo consistió en que Jesús estuvo dispuesto a aceptar nuestra maldición y a darnos su vida a cambio. No consistió en un acto heroico por el que se salvó a sí mismo y al mundo. No podía hacer ambas cosas. Tenía que decidirse por el mundo o por sí mismo. ¿Comprendes el clamor de Cristo en la cruz? Cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es lo que significa la cruz de Cristo. Significa que Dios nos ama tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Este es el amor ágape. ¿Podemos comprender hasta qué punto Dios nos amó? Cuando esto lo entendieron los discípulos, cuando lo entendieron los primeros cristianos, sus vidas no podían ser las mismas. Fueron transformados. A la carta a los Corintios, Pablo expone lo que la cruz hizo por él y por la Iglesia cristiana y lo que debería hacer por nosotros. Quizás cuando lleguemos a esa condición, cuando la Iglesia manifieste el amor de Cristo debido a lo que la cruz signifique para ella, entonces conmoveremos igualmente a este mundo. En 2 de Corintios dice Pablo, Corintios 5, 14 al 15, dice así: el amor de Cristo nos apremia, o nos constriñe, dirá otra versión, al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un himno que a mí me encanta, que dice: oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable y es eterna, por las edades durará. Amén.